Hola futuros millonarios, soy Ari y hoy vamos a conversar de cómo construir nuestro fondo de emergencia. Lo primero, ¿qué es un fondo de emergencia? Lo voy a mantener simple porque si estás viendo este video es porque tienes una idea o sabes lo que es un fondo de emergencia. No es más que una cierta cantidad de dinero que tienes aparte para enfrentar imprevistos y darte cierta seguridad. Déjame hacerte una pregunta. Si tuvieras que conseguir ahora mismo $400 para enfrentar una emergencia, ¿pudieras hacerlo? Te pregunto porque en Estados Unidos hicieron una medición y casi la mitad de la población no tiene de dónde sacar esos $400 hoy mismo para enfrentar un imprevisto. Esto quiere decir que casi la mitad de la población estadounidense, y los tomo a ellos como referencia porque ellos miden todo, casi la mitad de esa población no tiene seguridad o libertad financiera casi absolutamente. Yo sé que un fondo de emergencia no es quizá la meta más sexy o más emocionante de perseguir, pero sin ese fondo o colchón, tu casa financiera está a ley de un temblorcito para venirse abajo y todo tu trabajo duro a lo largo de los años no va valido para nada. Ojo, tu fondo de emergencia es efectivo en el banco o en inversiones líquidas que puedas convertir en efectivo en cuestión de días. Muy importante aclarar, las tarjetas de crédito no pueden ser tu fondo de emergencia. Ahora, ¿cómo construimos ese fondo de emergencia? Voy a compartir contigo 3 tips básicos para que puedas construir ese fondo o colchón lo más rápido posible. Número 1. Escoge un monto específico. Una vez tengas ese monto que es único para cada presupuesto y que tú vas a escoger, tendrás mayor control sobre esa meta. Tienes un número ya escogido y vas a ahorrar para llegar hasta ese número. La manera de hacer esto es sumar todos tus gastos fijos y necesarios que tienes en un mes, dígase pago de alquiler, pago de hipoteca si no estás alquilado, medicamentos, comida, pago del colegio de tus hijos si los tienes, etc. Todos esos gastos que no son superfluos y que tienes que pagar sí o sí mes tras mes. Una vez hagas esa sumatoria, dígase que te da $1000 mensuales, esos gastos fijos y necesarios, multiplícalos por 3 o 6. ¿Por qué por 3 o 6? Porque así podrás tener de 3 a 6 meses en un fondo de emergencia para enfrentar cualquier imprevisto. La mayoría de los expertos recomiendan esa cantidad de fondo de emergencia de 3 a 6 meses. Si eres empleado, te permite buscar, si pierdes tu empleo, otro empleo. Te da 3 a 6 meses y no tienes que preocuparte por esa carga mental de que no tienes cómo cumplir con tus compromisos financieros. Si tienes un negocio propio o eres un emprendedor y te surge un imprevisto, ese fondo de emergencia de 3 a 6 meses te va a permitir, primero que nada, enfrentar ese imprevisto o emergencia y luego dar un paso atrás y reagruparte para poder resurgir hasta con más fuerza después de ese imprevisto. Es muy importante tener esa tranquilidad mental, esa tranquilidad, esta seguridad que te da ese fondo de emergencia. Saber que si hoy pasa algo, como por ejemplo la pandemia que estamos viviendo ahora en este 2020, el segundo tip para construir tu fondo de emergencia es organízate. Ya tienes un monto fijo escogido, dígase de $3000 a $6000, de 3 a 6 meses de tus gastos y tus gastos son $1000 mensuales. Tienes ese monto escogido. Ahora, mensualmente, aparta parte de tus ingresos para construir ese fondo de emergencia. Sé disciplinado y constante hasta que puedas lograr acumular tu fondo o colchón financiero. Tercer tip, hazlo rápido. Mientras estés ahorrando para tu fondo de emergencia, recorta gastos de donde puedas recortar. Yo comenzaría por entretenimiento, ve una vez menos al cine, come una vez menos fuera de tu casa. Comienza a recortar gastos para que puedas ahorrar lo más posible para construir ese fondo de emergencia. Cuando haces esto, estás priorizando la creación de ese colchón financiero y te da un sentido de urgencia. Un colchón financiero o un fondo de emergencia te darán esa tranquilidad mental que necesitas para emprender en tus proyectos con éxito. Te dará seguridad, sabrás que podrás enfrentar tus obligaciones financieras mensuales, si tienes deudas, préstamos, tus gastos de vivienda, etc. Podrás afrontarlos aunque pase un imprevisto o tengas una emergencia en un mes X. El fondo de emergencia es para utilizarlo cuando lo necesites, no es para nunca tocarlo. Por ejemplo, vino la pandemia. Si perdiste tu empleo, aunque sea temporalmente, échale mano al fondo de emergencia. Si eres dueño de negocio de un restaurante y te obligaron a cerrarlo por asuntos de salud por X tiempo, échale mano al fondo de emergencia. Utiliza tu fondo de emergencia, pero solo en emergencia o para enfrentar imprevistos. Si te tienes que mudar de tu casa por X o Y razón, de una manera que no te den ni siquiera un preaviso,
échale mano a tu fondo de emergencia. Pero es muy importante que solo hagas uso de él. Mira, olvídate de que existe, de que está en una cuenta bancaria aparte. Incluso haz una cuenta que no sea la tuya que tú uses diariamente. Crea una cuenta de ahorros aparte y ahorra ahí tu fondo de emergencia. Olvídate de que ese dinero existe para más nada, pero cuando tengas que utilizarlo, utilízalo, porque la vida está llena de imprevistos y cuando tienes ese fondo de emergencia estarás mejor preparado para enfrentar lo que la vida te arroje. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que aprendas lo que tienes que hacer de 5 a 9 para dejar de ser empleado de 9 a 5.